buenos días, sean todos bienvenidos. Ahora sí, empezamos también con los compañeros y compañeras de Onda Jerez Televisión a ofrecerles en simultáneo este programa Despierta Jerez. Hoy un programa muy especial porque, entre otras cosas, tenemos aquí a nuestra queridísima Nessa Lubar. Buenos días. Buenos días. Fíjate lo que te he dicho, que tenemos un programa especial porque estás tú. Sí, mira. Eso no te lo dicen todas las mañanas a ti. No, ya me ha subido el ánimo. Bueno, cuéntanos, Nessa, quién nos trae hoy de protagonista, que lo que sé es que me ha dicho que me voy a divertir y me voy a pasar muy bien, que me voy a reír mucho. Bueno, eso seguro. A ver. Hoy tenemos nosotros aquí, he traído a un personaje un poco peculiar. Para mí no necesitaría presentación, pero le tengo que hacer una pequeña presentación. A ver, es un hombre... Dame un popurrí que es más largo. Es un hombre que empezó con el carnaval siendo tan chiquitillo que necesitaba una caja para subir al micrófono para poder cantar. Desde los duendes de la Caleta hasta la actualidad de convertirse en una leyenda del puerto ha pasado por comparsas, por guitarra, escenarios, camerinos y algún que otro donde seguro se ha dicho en un ensayo, venga, que ya es la última y nos vamos. Como músico, como comparsista, carnavalero, de los que llevan la fiesta tatuada en el alma y experto en mantener la sonrisa incluso cuando la afinación decide irse de vacaciones, pues hoy os traigo con muchísimas ganas, que creo que él también, de que os cuente todo lo que yo sé, lo que he ido indagando un poquillo este fin de semana, a Javier Benítez, Gran Visir. Buenos días. Hola, muy buenos días. Sí, además, está muy bien resumido, muy comprimido como las latas de caballa. Pero también yo querría que aparte del carnaval, yo viví 12 años, 13 años aquí en Jerez, desde el 94 hasta 2007, y yo también tengo mucha vinculación con el flamenco. De hecho, mi tío, en paz descanse, mi tío, porque él trabajaba en Bimbo y yo trabajaba en Pan Rico, desayunábamos juntos todos los días, Fernando de la Morena. Hombre, por favor. El gran Fernando de la Morena me decía Tito, yo le decía Tito y él me decía sobrino. Y hicimos tan buena amistad que una vez que le falló el guitarrista, tuve el honor de tocar para él flamenco. Yo soy un guitarrista también fino, filipino. Me encanta el flamenco. Yo creo que si pones un mareno, me gusta tanto el flamenco como el carnaval. Y estuve tocando en la Peña Tío José de Paula, poca broma. Y, Eso impone, ¿eh? Pues, yo tengo una teoría tenemos una provincia tan rica en todos los sentidos, que yo lo que no entiendo, voy a aprovechar esto que... Sí, claro, digo, sí. Aprovechar el micrófono. Aprovechar el micrófono, que yo lo que no entiendo es la gente que son un poquito estrecha de parietales, ¿no? Y esa guerra absurda de Cádiz, Jerez, Cádiz. Es una tontería. Los que son inteligentes, los que somos inteligentes, yo soy del medio del puerto de Santa María, disfrutamos de todo. Yo viví 12 años, 13, maravillosos aquí en Jerez. Conservo buenas amistades, grandes recuerdos de mi tío Fernando, del difunto Curro de la Morena, de noches en el Tabanco de Santiago, la guitarra. Y yo disfruto aquí en Jerez muchísimo. Y vengo aquí y me embriago de flamenco, porque Jerez es la cuna, la capital mundial del flamenco. Igual que Cádiz es la capital mundial del carnaval. Entonces, Totalmente. el que es inteligente va a Cádiz, va a la Viña, se emborracha, se embriaga de arte y de ángel, y viene a Jerez, que tampoco está exenta de ángel y sobre todo de arte, y se embriaga de ese sabor añejo a tabanco y a flamenco. Hombre, yo en la viña aparte me harto de tortillitas de camarones en casa manteca. Manteca, los hay también, los hay hasta Los hay mejores. mejores. ¿Mejores que ese? Sí, hombre. Mejores que las Manguita, tortillas. es que ya Mi tiene sobrino mucho... Tino, mi Mucho sobrino turismo Tino, tiene manteca, creo la yo. calle La me Rosa, encanta. no veía porque además son amigos míos en Casa Tino. También En En con la casa calle La yo. Rosa, me la he hecho a pelear, ¿eh? ¿Sí? Las tortitas de camarón de Casatino. Esa la voy a preparar. Yo que he cantado allí unas cuantas veces y me han conviado. Muy bien, muy bien. En casa Tino, me la apunto. Sí, de Bueno, Casatino, sí. Javier, para el que no te conozca, que no Eh. está escuchando, no está viendo, resúmenes en 10 segunditos, 10 si puede, Sí. ¿quién eres? Pues soy un chico de barrio del puerto de Santa María, que nací muy cerca de la Plaza del Castillo, Federico Rubio número 15, y que desde chico de cayó una guitarra con 8 años en mis manos, me abracé a ella y sigo abrazada a ella, y te digo, amo la música, me gusta todo tipo de música, siempre que sea de calidad. Flamenco, balada, carnaval. Hay una cosa que no aguanto, me vaya a perdonar, el reggaetón. Fin de mi alegato, señoría. Bueno. Ya somos dos. Sí, Y- hay un chascarrillo que dice, mamá, déjame ver, préstame 20 euros. Y había un concierto de reggaetón. Dice, ¿qué va a ir al concierto de Bad Bunny, no? Dice, no, mamá, es para droga. Dice, menos mal, voy a asustar, cojones.
Y tú, el concepto que tenía la madre del chiquillo del reggaetón, Escúchame, pues el mismo que tengo yo. ¿por qué ese apodo Gran Visir? Porque quien lo escuche parece que está vinculado con la Navidad. No, para nada, el de la cabalgata es un impostor, el auténtico soy El yo. auténtico eres tú en todos los años, ¿no? Sí, eso viene porque cuando yo, en el primer año que yo empecé a salir, en el año 79, yo con todo mi desparpajo fui a un ensayo de chiquillo, con 11 añitos, a pedir sitio en la agrupación, los duendes de la caleta, y llevaba una guitarra toda estrambótica que me habían regalado, las cuerdas viejas, con 4 acordes que sabía. Y el año anterior, el año 78, el año de Raza Mora, había salido en San Fernando un coro que se llamaba El Gran Visir y su vistosa guardia, ¿vale? Y entonces el señor que iba en el centro representando al Gran Visir, yo siempre he sido muy espigado, muy blanquito y alto, ¿no? Y tenía cierta similitud conmigo. Y le dio a José Le, a Gitano, a Sopa, le dio por decir, se parece al del coro, al Gran Visir. Gran Visir, Gran Visir, Gran Visir se quedó para los restos de la vida. Ese es el motivo. Javier Benítez Gran Visir. Correcto, Quien correcto. te busca, te encuentra así. Sí, tengo muchos seguidores en las redes, en Instagram, como Javier Visir y Guitarra. No, Pues haces eventos y haces de todo, por lo que yo he estado el buscando. fin de semana pasado estuve con la antología de la obra de teatro, que hay que decirlo, la obra de teatro fue un auténtico éxito, la estrenamos en Pedro Majara Toda una Vida, en el Teatro Pedro Muñoz Seca, y con el impasse de la Navidad, pues la tenemos ahí aparcada, pero iremos al Teatro Falla, a Puerto Real, a la Maestranza de Sevilla, iremos a varios teatros porque fue 15 minutos la gente aplaudiendo en pie, sin parar. Eso fue impresionante. No, es un carna musical dedicado a la vida de Pedro Hermana. Sí, sé quién es. Y el fin de semana pasado estuvimos con la antología de la obra de teatro en San Fernando, en Calle 18. Y después yo también hago zambomba, hago mis cositas. Yo siempre estoy muy activo. Un showman. Sí. Digo, Así se me presentó, como un showman. podemos decir que sí, que lo mismo Escúchame. te plancho un huevo que frío una camisa. Javier, ¿en qué momento te diste cuenta que te enamoraste del carnaval? Pues esto es una historia porque mi padre tenía una zapatería en la calle Ganado, donde estaba la mítica Peña de los Majaras. Abajo de la calle Ganado, es muy larga, cruza casi todo el puerto de este a oeste. Y arriba estaba la mítica Peña de los Majaras. Entonces yo los domingos iba a recoger a mi padre, que trabajaba hasta mediodía, y porque tenía mi recompensa de chiquillo, con 7, 8, 9 años. Y camino para la casa, era parada obligatoria. Me compraba un flamenquín en el bar La Perdí. Él se tomaba su cervecita, su vinito y se iba para arriba. Y en la última parada era la Peña de los Maharas. Y yo un día había allí, siempre me ha gustado la música, había un expositor de Rafael Izquierdo, la cinta de casete. Estoy hablando de cuando los dinosaurios dominaban la tierra, más o menos. Y yo no me iba, y le pedía a mi padre una, me sentaba en la barra, mi fantita, mi altamuse, y él se tomaba su chica de vino. Y me sentaba en la barra y cayó la primera que cayó, creo recordar que fue Nuestra Andalucía, con Parsón de Pedro Romero. Y me enamoré de ese soniquete, del 3x4, de esa música, y así fue cayendo Raza Mora, Los Tribunos, Mandingo, yo qué sé, todas las charlatanes de feria, Simio, y me fui enamorando, y entonces yo digo, yo quiero ser partícipe de esto. Y como otra cosa no, pero en mi vida siempre he tenido muy poca vergüenza y mucha determinación, me colé en el ensayo con mi guitarra todo estartalá y me cogieron. Vamos, y fuiste al falla. Sí, con Duende de la Caleta. Qué bien. El día que me pusieron Gran Visir, hacía falta un guitarra y como los acordes de infantiles tampoco son muy difíciles de tocar, eso tiene 6 acordes. ¿Y en qué posición quedaste? Segundo premio provincial. Bueno, Había una comparsa de mi amigo, de mi hermano Luis Galán, que eran los Lazarillos, que sacó más puntos que los adultos. Eso creo que sí, una de las mejores comparsas infantiles de la historia del carnaval. Y como sé que me va a preguntar antes que pregunte, no quiero terminar esto sin... aparte de todos mis años de carnaval, yo siempre lo digo, como yo he disfrutado con Ramón, la voz de Cádiz, sí. y con Lore, sea con Copla de Mostrador, eso no existe. O sea, lo que yo me he reído, lo que yo he viajado, lo que yo he disfrutado, lo que yo, bueno, anécdotas para escribir una Yo os he enciclopedia. visto en el Pai Pai hace tiempo, Ajá. a los 3. Sí, sí. Yo me descojona. Los cuplés que canté, esos son míos, ¿Tuyos son? son de producción propia. Yo soy un gran cupletero. Cuando sacaba ese palo de jamón. ese No, palo- sí, de jamón. Lo de jamón tiene una historia. A mí eso lo llevo yo cantando desde que estaba sobre todo en Rota, boda, bautizo y comuniones, y siempre yo al final, yo también toco el piano. Yo estudié música en el Conservatorio Manuel de Falla de Cádiz. Soy autodidacta, pero después me enriquecí con estudios de solfeo, que nunca está de más, para saberlo por dónde va. Y entonces, pues, como también toco el piano, llevaba un teclado y entonces pues, amenizaba las bodas, cantando típica música de boda y tal.
Y siempre me he llevado la guitarra porque después a la gente le gustaba el corrillo final. Y que yo cantaba lo del jamón, que eso se me ocurrió a mí un día en mi casa, que llegué un poquito perjudicado y mis niños eran pequeños, vivía aquí en Jerez precisamente, y me habían regalado una cesta por la sexta Navidad La paletilla. una paletilla. Y cuando yo llegué de la cena, a mí habían pasado 2 semanas, y mis niños comiendo jamón no eran niños, eran pirañas. Eso era horroroso. Y estaba ya la política mía, y digo, qué dolor de tija, ¿qué han hecho contigo? Ay, qué pena más grande. Y se me ocurrió, cogí un papel, pum, 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 y me salió el tiro La oda del jamón. Se nos acabó el jamón de tanto usarlo. Perdón porque he venido hoy por se lo he dicho, por no Sí, dejar tirar. viene Pero costilla ahí. tengo un constipado encima de... Una pregunta que de los me gustaría panes. hacerte. ¿Qué opinas tú, por ejemplo, de fenómenos en el carnaval como el caso de los Calaítas este año? Un grupo que llevaba un poquísimo tiempo, estreno de autor y pegan un pelotazo que se llevan un primer premio. ¿Qué opinas tú? Hombre, el Ale Peluca estrenó creo que en el concurso, pero creo que en Ilegales llevaba ya una trayectoria. Sí, desde pequeño, desde jovencito, eso Claro, sí la ha contado él. que mucha gente se cree que el carnaval es el falla, ¿no? El carnaval empieza mucho después del antes. falla, señores. El falla es el concurso, el carnaval empieza después del falla, el auténtico carnaval. Y ahí la impronta y la imaginación, cosas como hoy tenemos la piel tan fina y tanto ofendidito, cosas que no se pueden cantar en el falla, las malamente llamadas ilegales, las callejeras, me prefiero llamar callejeras, esto de legal a mí me chirría, pues allí Amo Escuchar, en el barrio del Pópulo, hacen una convención y allí se explayan y cantan letras que a lo mejor en el falla podían herir sensibilidades que no entiendo, porque antes se le cantaba todo. Yo digo una cosa, mientras lo hagas con respeto, tú hoy en día, te lo digo como cupletero, no se te ocurre hacer un cuplé a los animales, a los animalistas. A los negros ni te cuento, sale que ya eres homófobo, o sea, xenófobo. Al colectivo LGTBI eres homófobo. O sea, Bueno, pero eso no pasa en el carnaval, pasa en la vida en general. ya, pero ¿qué te digo? Entonces, yo no me explico hoy. Mi amigo Paco Gandía, con el que tuve el placer de compartir muchísimos escenarios, mi amigo Paco Gandía no tendría cabida en el humor de hoy. Arévalo no tendría cabida. O sea, tú cuentas un chiste de... Yo me hartaba reír con eso, tío. No tiene nada... ¿Por qué se tiene que sentir ofendido un gangoso? ¿Has nacido con eso, picha? Y es lo que hay. Pero eso O- pasa con todo. Es Ya. como En la esta publicidad de vida, que antes, así. salió una señora diciendo, qué bien, ella en casa, como tiene que ser, la Claro, señora esperando al hombre, hombre. ya, Eso ahora, pues tú no, fíjate, ¿no? Pero una cosa es eso yo no lo veo bien. Eso me recuerda a una España oscura que no quiero ni recordar. Pero el que tú te metas con un cojo, ya, picha, tú eres cojo, te ha tocado, y yo te hago un chiste de cojo, no tienes por qué sentirte ofendido. O si tú eres gangoso, yo hago un chiste de gangoso, porque tienes que ser ofendido. ¿Entiendes? Con respeto siempre. No reírte de. O sea, no reírte con, no Sí, reírte lo que de. siempre se ha Como hecho, lo que pasó siempre con- se ha hecho en general, Claro, Como pasó con la chiricota de Rota, ¿no? Con el Kiko Rivera, por ejemplo, ¿no? por ejemplo. que se cachondearon de él, vamos. Bueno, no se cachondearon de él, Con él. con él. Con él. Y al final terminó él participando. Exacto, en exacto. la Yo última. los calaítas, a mí, hubo gente que no lo vio, yo lo vi desde el minuto 1, y digo, esto va para arriba, no sé en qué puesto, digo, Oye, a mí la primera me ¿A que sí? causó... pues no, te ¿Te digo, causó vi que es- no te gustó, no? No, yo que tengo olfato, cariño. Yo claro, no me yo- imagino. Yo te, tengo mucho te olfato. mueves en otras tablas. Yo cuando Yo lo hice vi así, dije, Pues yo dije, esto va No para sé. la final del tirón. Y cuando fue pasando el concurso, digo, esto es un 1. Esto es un 1, igual que la rata lo vi La rata desde el se minuto uno. sabía. Bueno, lo de bienvenido Eso se es un fuera de sabía. serie. Pero ya se sabía que este señor era un fuera de serie, que no Sí, era nada claro. nuevo. Es que ya venía- Pero lo de Alex es que Pero es una el cosa peluca que... lleva muchos años con las callejeras, Claro. y eso te curte también, ¿eh? Claro, pero por Eso ejemplo, no cuenta para el antifaz, pero para el carnaval sí cuenta, ¿eh? pero que la por ejemplo callejera. los que somos aficionados nos gusta el concurso, concurso. Claro. desconocíamos a este señor. Claro. Por eso nos ha sorprendido y hemos dicho, este señor, ¿de dónde ha salido? Los que hemos echado los dientes en el falle y conocemos a todo el mundo, ya sabíamos de la trayectoria de las callejeras de peluca, que lo quiero llevar a mi programa, ya que tengo un programa una en... peluca que tienes que ir, ¿eh? No, ya lo tengo medio localizado por mediación de mi amigo Digo Ramón. hace poco unas declaraciones que estaba súper saturado y que no lo estaba llevando bien. Sí, pero bueno, yo tengo ahí mi compa Ramón, tengo enchufe. Y bueno, que lo quiero llevar mi Carna Visir, que se emite todos los... Mi cadena visir, ha dicho. Carna Visir, Ah. Carna de Carnaval y Visir de Gran Visir, que es mi programa, que lo presento y lo dirijo en Telepuerto, que se emite que es una emisora hermana también, emisora local, se emite todos los viernes de 7 a 8 de la tarde. Si Muy queréis bien. estar al día del Carnaval del Puerto, Cádiz, provincia y Bahía, no te pierdas cada tarde entre las 7 y las 8
te lo digo, picha mía. Ole. La saqué yo y me la grabó Ramoni en el estudio de nuestro amigo Diego Gallego. Eso tiene su musiquilla. Si quieres poner tardía del carnaval del Puerto Cádiz, provincia y Bahía, no te pierdas todos los viernes entre las 7 y las 8, hazme caso, picha mía, que te lo canta Ramoni, entrevistas, novedades y con coplillas en directo, ¿qué más te puedo decir? Bim, bim. No te pierdas cada viernes, carnavisir, carnavisir, carnavisir. Qué bueno. ¡Qué guay! ¡Qué chulo! Oye, ¿y crees que este año con los Amish del Mono, ¿no? La nueva versión, la nueva chirigota que van a sacar, A ver qué nos traen. A ver. tiene buena pinta, ¿eh? Sí, lo que pasa que este año el peor enemigo son ellos mismos. Ya, claro. Yo que lo viví en mis carnes, nosotros sacamos una comparsa que podía haber sido tranquilamente primer premio, o si el jurado hubiera dado 2 primeros premios, no hubiera pasado nada. El año 2010, que fue medio siglo, con autoría de Antonio Rivas, letra, y el mago de mi hermano Pepito Martínez. Y ahí estábamos peleando con los Santos, otro pedazo de comparsa, que no hubiera pasado nada, si dice la ciudad de Cádiz, después más despegada, otra buena comparsa, pero que era de los Caballeros de la Piedra Redonda. Pero ahí, desde el minuto 1 nos plantamos las tablas, los Santos y nosotros, y estuvimos ahí, concurso precioso que hicimos. ¿Qué pasó? El año siguiente sacamos otro comparsón, que era el Volver de los Ensayos, con el mismo grupo, con Ramón y un grupazo que eso era un rodillo. Era. ¿Y qué pasa? Todo el mundo, qué buena comparsa, pero es que medio siglo, pero es que, señores, que nosotros no estamos compitiendo con medio siglo ya compitió con los Santos, con los Caballeros, con los G15, con la Noche de Bohemia. Nosotros competimos con los Currelantes, con Juana la Loca, con los Muñecos de Cádiz, pero el dar un pelotazo como el de los Calaítas, ojalá me equivoque, el peor enemigo puede ser ellos mismos. Porque la gente lo compara ahí, pero los Calaítas, tú sabes. ¿Y ese Sí, eso se lo he año? escuchado yo también Hombre. al propio Alex, el peluca de No, filo, sí, con sí, sí, Yuyu y con cierto, otra gente en es cierto. entrevistas. Nos tenemos que marchar ya. Venga, pues Esa. lo último. ¿Qué sueño carnavalero te gustaría cumplir que no has cumplido? Ninguno, cariño, lo he cumplido todo. ¿Todos? Todo. Pues entonces, mójate. En comparsa, todos. ¿quién cree que será el número 1 este año? No, ahí hay dos que, obviamente, dos Ya, púgiles. uno, hay 2, sabemos que hay 4. Que No, va pero, uno. a ver, Tú dices no, el tuyo y yo digo el mío. no, no te puedes, porque es que ahí pueden estar, pueden incluso eso, que no se puede hacer si hay tanta calidad de como el año de los Santos y medio siglo. Yo daría 2 primeros premios, yo creo que puede haber 2 primeros premios, los humanos y, bueno, Martínez Ari, bienvenido. Desastre y los humanos. Totalmente de acuerdo. Yo también. Sí. Yo creo que todo el mundo, vamos, porque es que... Porque después hay grandes comparsas. Los rivales a batir son esos dos. Después Hombre, está son los más está fuertes, Arjona, ¿eh? está el Chapa, que viene que va mi amigo Murga punteando. Que yo que tengo amigos en todas las agrupaciones, pero yo sí me mojo. O sea, que hay grandes agrupaciones, pero los rivales a batir son Martínez Ares y bienvenido. Y que se me olvidaba algo así, un pequeño apunte. Que eso, que lo que decía antes, el tema del jamón surgió de esa manera. Y cuando nos presentamos con Antonio Rivas, regentaba en la plaza de la Viña, de la taberna del Anticuario, en la plaza de Pinto, y nos dio, fíjate cómo surgió el trío Copla Demostrador. Y fuimos a una reunión para medio siglo, nos reunimos allí para ver el esquema, la comparsa, Antonio Rivas, todo el grupo, y había uno que ponía concurso a aquellos dúos antiguos. Y me dice Ramón, ¿y que yo nos apuntamos? Digo, de una. Nos apuntamos, ganamos el concurso y un hostelero del puerto, de Mar de la Grana, nos dijo que si podíamos ampliar repertorio y nos contrataba ese verano todos los fines de semana. Digo, guay. Y cogió, digo, yo mete algo de humor y digo, yo tengo esto. Se pegaron una pechada de reír los dos. Yo ya lo tenía registrado en autores y en las GAE, porque hay mucho vivo por ahí. De hecho, tuve problemas tuve que llamar al orden a Juan y Medio, que lo cantaba el chiquillo. Digo, mira, que un niño yo no voy a denunciar, pero por lo menos que digas en la tele de quién es la esto, letra, claro. ¿vale? De quién es esto. Pipo, la música de Manuel Alejandro, la música no es mía. Entonces lo tengo registrado en autores, digo, mira, esto puede ser simpático. Me dice el Lore, que Lore es campeón de España de cortar jamón, trabaja en la casa de jamón, y dice, esto quedaría más si yo traigo un hueso de jamón de la tienda mía y se lo canta el jamón. Y así nació la parodia del jamón, que tiene entre TikTok, YouTube, Instagram, streaming, entre todas las plataformas, entre todas las redes sociales, puede andar alrededor de 20-25 millones de visitas. Que se dice Muchísimas muy gracias a pronto. los dos, nos Vale. marchamos. Tenemos ya invitados esperando. Ha sido un abrazo placer. a toda mi buena gente de Jerez, que os quiero mucho. Y además tiene que venir más veces cuando llegue el momento del carnaval, que pasa después de Reyes. Jaime, ¿eh? Un besito. Venga, Jaime, Jaime, por por favor. Nos quedamos con esto. Dímelo, ahí está.
que yo soy el pellejo. Se nos acabó el jamón de tanto usarlo, de tanto cuchillazo sin medida, de cortarlo a taquito para el puchero. Se nos quedó en los huesos, hay un buen día. Y la rodilla más coña que Gareth Bale. Mándele, mándele. Se nos acabó el jamón, qué dolor. Maravilloso, jamás pudo existir tanta belleza. Las cosas de bellota duran poco. Jamás duró un jamón, dos primaveras, me alimenté de ti por tanto tiempo. ¡Joder, Piquito! Gracias, Vicente. Te devoramos vivo como fiera, jamás pensamos nunca en el hueso, pero hijo puta hueso llega aunque tú no quieras. Y una mañana gris, al despertarnos, sentimos en la cocina un cubío de la deshonro y un seco. Cerramos nuestros ojos y pensamos, se nos acabó el jabón. ¿De qué? De tanto usarlo. Seguimos en directo, ya tenemos la siguiente sección con mi queridísima Isabel Flores. Buenos días, Isabel. Hola, Qué muy ganas, buenos días, Charito. qué ganas de que lleguen los lunes que está Isabel. Ay, qué alegría. No me digas que recibí esto por la mañana con el Hombre, frío por que supuesto, hace. y Qué qué guapa alegría. vienes, Isabel, hija, tú ¿Sí? como siempre, qué elegante. Ay, muchísimas gracias. Color. Color muy bien, en los muy días bien. de frío y de invierno. oscuridad. Ay, ay, ay. Exactamente. Bueno, pues cuéntanos, aquí nos traes hoy una persona muy conocida, vecino de aquí de nosotros. Pues sí. Cristóbal, muy buenos días. Buenos Hola, días, buenos Cristóbal. a todos. Hola. Cristóbal Serna tiene muchísima historia que contar, porque la verdad que es un hombre muy interesante. Dice, librero, pero el librero tiene tanto detrás, tanto que contar, tanta historia, tantos entresijos. La Luna Nueva se inauguró en 1989, o sea que tiene 36 años. 36 ya. Y se inauguró muy cerquita de aquí, enfrente mismo de esta casa, que yo recuerdo muy bien cuando hacía los programas de televisión. Tenía a Nati Montaño haciendo sección fija en la televisión sobre los libros. Una librería preciosa que abristeis, La Luna Nueva, otro nombre precioso, ya me dirás por qué le pusisteis ese nombre tan significativo. Y bueno, era una librería nada al uso, tenía 3 niveles que tuvisteis que hacer obra para ampliar y tener tantos volúmenes como necesitabais. En aquel tiempo, según él me cuenta, que existían las computadoras, que se decía computadoras, Sí, señor. Computadora. no No la había, teníamos. no la tuvisteis. No la Entonces, tuvimos. no teníais esa libertad para encontrar a través de Internet qué editoriales, qué volúmenes más interesantes o cuáles son las novedades. Entonces, cuéntame esos inicios donde no teníais dinero, pero mucha ilusión. Bueno, los inicios, como todo que parte de una idea o de un deseo, son muy bonitos. Al principio son muy bonitos. No teníamos dinero, compramos libros los mínimos que podíamos comprar, que teníamos, y no sabíamos nada del oficio. Es decir, Nati, que la idea partió de Nati llevaba tiempo queriendo montar una librería, pero no encontraba a nadie que lo que hacerlo sola, ¿no? Que le siguiera un poco. Y entonces se fió de mí, no sé por qué, pero se fió de mí. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Y entonces montamos la librería. Ya digo que al principio no teníamos experiencia, o sea, éramos lectores, yo hacía trabajos que me salían de literatura infantil, de animación a la lectura,
cosas normales de un muchacho que estaba estudiando en la universidad magisterio y que en verano pues hacía colonias de verano, hacía talleres en lo que fue los claustros, las muestras de libro infantil y juvenil, Sí, que trabajé en recuerdo. ello, y demás, que hice cursos de especialización en la Universidad de Barcelona, de literatura infantil, de folclore, de varias ramas dedicadas al mundo del libro. Y a partir de ahí, pues nada, empezamos a trabajar sin nada. Nos entrevistamos con un par de comerciales que nos enseñaron un poco cómo se hacía y con ensayo y error empezamos y con mucha ilusión. Eso fue los comienzos. Los emprendedores, bueno. ¿Verdad? Y además siempre con el continuo interés de ampliar la estética y el fondo bibliográfico, sobre todo, ¿no? Para que los jerezanos y jerezanas y gente de otras zonas que venían pudieran encontrar ese libro preferido o favorito. Eso era muy importante. Lo normal, lo que sí sabíamos es que lo normal es que te llegasen los libros de las grandes editoriales, ¿no? Los libros vienen solos, esos vienen solos a las librerías. Lo importante es encontrar otras editoriales, otros autores, otras lecturas, otros ensayos, poesía, que cueste trabajo que permanezcan en la estantería y que se les dé visibilidad, ¿no? Eso fue el gran trabajo por detrás, ¿no? Conocer los proyectos de los editores, porque entonces los editores, hasta entonces, los editores tenían un papel muy importante. Ahora se han perdido un poco más por el tema financiero, el tema económico, las grandes corporaciones y demás. Pero entonces los editores tenían poder, ¿no? nombre y palabra. Es decir, tú te fiabas de lo que publicaba un editor. Sí, Sí, sigue. y conocías un par de libros publicados por él y te resultaba muy bueno y ya Como que te fiabas de él, sí, ¿no? y ya dabas por bueno todo lo que iba a publicar porque te fiabas mucho de él. Ahora se ha degradado mucho este asunto. Y de todas maneras, a ti te piden mucha opinión las editoriales. Eso yo no lo sabía. A ver, explica porque eso es muy interesante. Y además, La experiencia es un grado, claro, ¿sabes? pero tiene que hacer un informe Sí. sobre una reseña sobre ese libro. Y además, algo que me ha llamado mucho la atención era que te pidieron también la editorial sobre Las casas vacías de David Ucles. Ah, sí, bueno. Y te dieron otra oportunidad, porque en principio no lo tuviste claro. Bueno, siempre, por ejemplo, ya he recibido un par de novelas que salen en enero, te las mandan para que dé tu opinión, también ellos tratan de que las leas y tú puedas, digamos, recomendarlas, ¿no? Pero hay veces que te mandan otras novelas que piensan que van a ir bien y tú las ves y dices, bueno, pues a mí no. Y eso pasó con La península de Casa Vacía. Me la mandaron antes de publicarse la editorial y total que empecé a leerla y el tono y cómo estaba escrito pues no me enganchaba. Entonces me llamaron para preguntar cómo era la novela y le dije que no. Dice, dale otra oportunidad. Total. Entonces cambié la estrategia en este caso y me fui a episodios de la historia de la guerra civil, la historia de la posguerra que yo conocía, ¿no? Las 13 Rosas o lo que ocurrió en la costa de Málaga, distinto. Y entonces fui viendo las distintas voces, las distintas estrategias que tenía David Ucles a la hora de trabajar esta obra y este enfoque, ¿no? Entonces ya sí le cogí el gusto y ya lo leí completamente y ya sí lo puedo recomendar. Pero de todas maneras es una obra que puede gustar y no puede Sí, gustar. exactamente, sí, entonces, por que la tiene, magia que pues lo pone, ¿no? tiene. Y eso ocurre, hay muchas novelas que no son para todos los lectores y ya está, simplemente, y no tienen ni uno que sentirse mal ni bien. Cada novela tiene Su lo que público. su público y ya está. Exactamente, ha vendido 300.000 ejemplares y me hizo mucha gracia porque como ha obtenido tantísimos premios, que ha sido el mejor año de su vida, Cuidado. el otro día cuando recibió un premio de la prensa en Madrid, decía, he vendido 300.000 ejemplares y todavía no me puedo comprar un piso en Madrid. Fíjate. Esa fue la gran crítica que Que le dio Solaya. a Ayuso, dice, sí, puedo comprarme un sótano sin ventanas. Sin ventanas. Un zulo, dijo él, sin ventanas. Pero en 1996 cambiasteis, os fuisteis de la calle Caballeros a la calle Eguiluz, porque teníais Eguilaz, porque yo que invoco siempre Eguiluz y Eguilaz, Sí. con donde estaba el antiguo Eso obispado. es muy Eso es. habitual. ¿Verdad? nos Sí, pasa sí, muy mucho. habitual. Exactamente. Bueno, pues ahí os fuisteis porque teníais que ampliar
toda la bibliografía y teníais que ampliar también espacios. Y por Se Efectivamente. quedaron suerte pequeños, se quedaron pequeños. Como... Pero habíamos... por el éxito que tenéis, No, porque no, es que no. sois de verdad los No, mejores no, no, libreros no, de la zona. no solo... ¿Y por otro, qué más? Cuéntanos. No es por eso, también había un tema que era de la accesibilidad. Claro. Era la librería, teníamos amigos que no podían venir porque en silla de ruedas o venían en muletas y le costaba mucho trabajo. Era un laberinto absoluto, subir, bajar escalones. Y entonces también se había quedado pequeña, pero entonces no teníamos capacidad económica, nos costó muchísimo, no nos daban préstamos, no era fácil. Y conseguimos a través de un amigo el alquiler de ese local que está en la calle Gran, el pequeño, donde estaba la zona infantil ahora, y allí nos fuimos. Prácticamente casi el mismo fondo que teníamos en la otra librería lo teníamos Tenéis allí, ahí. o sea, prácticamente igual. Lo que pasa es que estaba mucho mejor expuesto y se podía entrar y salir. Y ya después, a los 6 o 7 años, conseguimos el local anexo, fue a través de una subasta, pues estaba embargado ese local, una subasta, y pudimos hacerlo poco a poco y ya montar la librería un poco más, que ya es una librería grande para nosotros y grande, excesivamente grande para el modelo de trabajo que nosotros teníamos, que era de libre individualmente, de saber todo Hablar lo que con se la tiene a persona. persona. Y a veces cuesta mucho trabajo o sea, saber dónde están todos los libros, tenerlos, localizarlos, porque son muchos libros, son muchos libros. Y luego también hacéis una labor muy interesante también culturalmente, porque hacéis presentaciones de libros en el anexo que habéis ampliado. Sí, esa es una de las cosas por las cuales queríamos también, aquí en la calle Caballero hacíamos también presentaciones, pero allí hacemos ya presentaciones un poco más cómodas. Y ahora en la parte infantil, que es donde hacemos los clubes de lectura, los distintos clubes de lectura que tenemos, las presentaciones, las tertulias o las conferencias que a veces realizamos, que son múltiples a lo largo del año. Ese es uno de los espacios y otro, como bien sabes, es el que utilizamos en verano con el Jardín de Berta, que es donde Exactamente. hacemos las presentaciones de verano. Claro, cuando viene la climatología más favorecedora, en el Jardín de Berta hacen unas presentaciones preciosas, no solamente de libros, sino también teatro y música. Efectivamente. En ese- Títeres. Yo en- también están los títeres. Sí, los En el títulos. Jardín de Berta, que es precioso, tú has estado, ¿no? Sí, hombre, claro. Es que es Vamos, un si yo lugar... no estoy para matarme. Trabajo y vivo al lado, o sea que... Es verdad que viva al ladito de ella, está a la vera, pero que es un sitio mágico. Tú llegas allí, además lo presentáis de una estética tan bonita, tan mágica, tan acogedora, y se llena, porque traéis siempre autores muy, muy destacados. Este año, por ejemplo, también en verano ha estado Marta Sanz. Marta Sanz. Efectivamente, nosotros tenemos la programación. En verano tenemos un convenio no firmado con la Fundación Caballero Bonal, ¿no? A lo cual le agradecemos ese ofrecimiento y le cedemos el espacio y lo hacemos conjuntamente las presentaciones en el ciclo de verano, que también le viene bien a ellos porque en su local en verano resulta Más triste, claro. más triste. Y digamos que es una simbiosis entre ambos, que los dos estamos satisfechos y intentamos seguir hacia adelante. Y es bueno para la ciudad, creo. Hombre. Exactamente. Como ya ese tiempo ya veo que son y 5 y tenemos que terminar y cuarto, y esto va con Y tenemos prisas. gente esperando. Gente esperando, que Y tenemos querían entrar a las 10, digo, no, Cristóbal. Y estamos pendientes de un acto muy importante que hay en Jerez, donde va a intervenir el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y también lo vamos a dar en directo, un trocito. Estupendo. Hoy Pues, tenemos aquí a tope. Vamos, Total, Charito es que siempre está al pie de la noticia. Queremos, además, si me permites, Charito, Claro que sí. tenemos ahí unos libros que nos has traído para que enseñes a cámara, que Bueno, está aquí la roja, yo- porque a mí me gustaría que hablaras sobre cómo ha ido este año el tema libros. ¿Se han comprado mucho? ¿Cuáles han sido los que más han vendido? ¿Los bestsellers? Y también me gustaría que me dieras opinión sobre el Premio Planeta, si no te importa. Oh, Bueno, A ver, vamos a ver. Lo primero es, los libros, como siempre, tienen una tendencia, hay tres épocas muy importantes en la venta del libro. Una es en torno al Día del Libro, el 23 de abril, donde un mes antes ya todas las editoriales posicionan sus grandes apuestas para ese día, ¿no? El segundo día importante es en torno a la Feria del Libro de Madrid. La Feria de Madrid es otro, ¿es la que mueve todo? lo que mueve todo a nivel. Entonces es la segunda gran época de novedades, ¿no? De libros.
La tercera es la Navidad, pero la Navidad se alarga, o sea, empieza desde septiembre, octubre, aquí sabemos que bien cómo Tú se no des alarga la pistas, tú no Navidad, des muchas pistas. y ya se posicionan grandes libros, grandes autores, pero eso es lo fácil, ¿no? Eso es, Sí, son lo buenos más libros, comercial. sí, lo más comercial, pueden ser buenos libros, y tienen mucha presencia mediática, mucho marketing, y lo importante es sacar de todos esos libros que hay, que surgen todos los años, otros, digamos, como son, le llamo yo, pequeños, como bombones, ¿no? Sí. Cosas pequeñas que no tienen Pero que tienen tanto mucho nombre, pero que gusto tienen y mucho gusto y placer. mucho placer. Mira, Leerlo. perdonadme un segundito, Sí. porque los telespectadores estarán viendo unas imágenes que corresponden a un encuentro organizado por Desayunos Informativos de Europa Press Andalucía, aquí en Jerez, junto a la Fundación Cajasol, y van a versar sobre autónomos y emprendedores que impulsan la Andalucía del futuro. Estará Freddy Sinsa, Lorenzo Amor y Ana Belén Morillo, y la clausura correrá a cargo de Juanma Moreno, que es el presidente de la Junta de Andalucía. Esas son las imágenes que corresponden al evento que está empezando ahora. Buenísimo. Ya podéis seguir. Muchas amigos. gracias, muchas gracias. Pues vamos a enseñar a cámara el libro, por Bueno, ejemplo. pues he traído, porque sabes que era cortito lo que teníamos, Sí. y me he venido a Jerez, porque quiero hacer patria Ah, muy bien, con, muy con bien. autores de Jerez. Ah, ¿Vale? por eso está ahí José Mateos. Entonces, el primero, que es la única novela que ha escrito José Mateo, que se llama Los años decisivos, publicado en Teatro Pretexto, es la primera, a su edad, la primera incursión en la novela, Enséñalo ahí. y es una novela, digamos, generacional, muy bien escrita, muy bien desarrollada, pero donde se va a ver muy reflejado una generación que ronda ahora entre los 60 y los 70 años. Muy bien. Es muy Ahí buena estamos, novela. ahí estamos. Ahí está. Sí, yo estuve en la presentación de él De y él. José Mateos La en la Luna Nueva, en el Jardín de la Luna Nueva. La segunda novela, Jardín de porque Berta, aquí tengo perdón. que decir, mejorado presentaría tu Jardín de novela, Berta. pero como estás en casa no puedo hacerlo. Me trae mi novela, qué bonito, Bueno, Cristóbal. tra- Ya la tiene que leer Otra vez. Roncharito. Traigo una novela de Tula Fernández. Tula Fernández fue compañera mía de instituto y después en la universidad, y ella está ya mucho tiempo fuera de Jerez, vive en Ceuta. Y esta es su tercera novela, quiero recordar, tercera o cuarta, no me acuerdo. Se llama 5 cartas portuguesas, y para mí la mejor de todas las que ha escrito. Yo he leído todas las de ella porque le gusta presentarlo en la librería y ya las leo, pero las leo por grado. Pero esto me parece que es una novela que puede gustar mucho porque una novela bastante, una historia de amor, básicamente, pero una historia con la historia de Portugal de trasfondo. Vamos a escuchar a la alcaldesa que está interviniendo justamente ahora. Vamos a escucharla un poco y seguimos ahora. Propuestas para seguir mejorando nuestra tierra. Querido Paco Morón, muchísimas gracias por congregarnos a todos y, por supuesto, también a todos los que lo han hecho posible. Antonio Pulido, representantes de Mueve. Querido presidente de la Junta de Andalucía, consejera de Empleo, presidenta de la Diputación de Cádiz, vicepresidenta del Parlamento de Andalucía, presidente de la Cámara de Comercio de Jerez y de las Cámaras de Comercio de Andalucía, y, por supuesto, saludar a las personas a las que acompaño en este escenario. Querida Laura, muchísimas gracias por moderar, y luego a un gran hombre y a dos grandes mujeres que para mí, bueno, pues son de esos que marcan el camino. Querido Lorenzo, jerezano, querido Lorenzo, muchísimas gracias porque llegaste a Jerez creo que en el 2006, 2002, por ahí, 2005, mira, bueno, nada, no digo, y decidiste quedarte en nuestra tierra y además enamorado doblemente de tu mujer y de Jerez. Querida Ana Belén, querida Frede, muchísimas gracias por contribuir con vuestras reflexiones a engrandecer este acto. Yo simplemente decirle dos cosas antes de desearle la mejor Navidad y, por supuesto, todo lo mejor para el año 2026. Se va a hablar de autónomos, se va a hablar de economía, se va a hablar de algo que a Jerez nos ocupa y nos preocupa. Nos preocupa tanto que estamos trabajando intensamente, todo el equipo de gobierno al que saludo, estamos trabajando intensamente no solamente para hacer cosas, que eso puede ser fácil, sino sobre todo para acertar en lo que hacemos. ¿Cómo se acierta siempre? Lo he dicho antes, escuchando se acierta, pero sobre todo de dos maneras, generando eso que decía antes Antonio Pulido, alianzas. En Jerez hemos generado dos alianzas, una alianza con las administraciones públicas, con las que han querido aliarse, porque sigo esperando al Gobierno de España, no me rindo, ya llegará el presidente Feijóo, pero sí hemos generado una alianza sólida con la Diputación de Cádiz y, por supuesto, presidente, con la Junta de Andalucía y con todas y cada una de las consejerías de la Junta de Andalucía.
Otra alianza que hemos generado es la alianza privada con los empresarios, empresarias, autónomos, autónomas de esta ciudad. Y tanto es que funciona la doble alianza que los datos en Jerez son positivos. Hemos conocido los últimos datos de empleo, 21.150 personas desempleadas en nuestra ciudad, que son más de 3.000 personas menos que hace 2 años y medio, cuando los jerezanos nos dieron su confianza para llegar al Gobierno. Hemos batido récord en creación de empresas, más de 6.000. Querido Javier, a todo el equipo, muchísimas gracias por vuestra colaboración, porque eso lo hacéis vosotros, no lo hacen las administraciones públicas. Dato, además, importante, es que el 42% de las empresas que se han creado a lo largo del año pasado en nuestra tierra, en la provincia de Cádiz, se han creado en Jerez, con lo cual Jerez es una ciudad doblemente atractiva para invertir. Y luego, querido Lorenzo, a todo tu equipo, hemos batido también récord en creación de autónomos. Hemos superado la barrera psicológica y objetiva de los 11.000. ¿Nos conformamos con esto? Por supuesto que no. Nosotros no somos un gobierno de resignarnos, conformarnos, ni, por supuesto, gobiernos de autobombo. Pero es verdad que los datos sí hay que trasladarlos. Hay que trasladarlos para animar, para ilusionar, para esperanzar. Y más que nada, ahora en Navidad, tiempo de ilusión, tiempo de esperanza. Bueno, por supuesto que los servicios informativos nos van a dar debida cuenta de todos esos datos que está la alcaldesa anunciando. Era solamente una pincelada para ver que se está desarrollando este acto, algunos de los datos importantes que ya está diciendo la alcaldesa, y después retomaremos otra vez cuando intervenga el presidente de la Junta, Juanma Moreno. ¿Seguimos, Isabel? Pues mira, seguimos con Tula Fernández, que habla, Cristóbal Serna, muy bonito, sobre sus 5 cartas portuguesas. Es una historia de amor en una época de Portugal colonial, es decir, empieza desde la Revolución de los Claveles y va hacia atrás, en Mozambique, y una historia con varios niveles de históricos, ¿no? La historia de las colonias, la historia en el exilio y la historia en Portugal. Sí. Y yo te digo, una historia de amor desde la infancia hasta la adultez. Muy buena. Tú lo recomiendas también como regalo de Navidad. Y me da cuenta que traes un libro que yo lo he pedido para Reyes. Vaya, por Dios. Mira. Sí, ¿No Comerás sabías? Flores. No, lo he visto ahora mismo, porque digo, Comerás Flores, de Lucía Soya. Es un libro que lo he traído, no está publicado, por supuesto, por un jerezano en este caso, pero es una novela que yo la he leído y me ha gustado, la historia de una relación no tóxica y no tóxica entre una chica y un hombre con bastante diferencia de edad entre ellas, ¿no? Con ella. Pero tiene un lenguaje muy claro, la narrativa te engancha enseguida y vuelas con la historia. Pero a su vez tiene unas pinceladas muy interesantes para reflexionar sobre las relaciones de amor, las relaciones consentidas y las relaciones consentidas. Una bonita apuesta para estas Navidades. ¿Y el último que trae por ahí? Lo he pedido porque exactamente he leído muy buenas reseñas de ella, muchas recomendaciones interesantes. Y el último es un libro que lo traigo porque tengo que tirar para casa, como se dice, bien, lo hemos publicado nosotros, gracias al trabajo que han hecho los hermanos Lázaro, ¿no? Son 40 paseos en torno a Jerez y es un buen libro para regalar y para disfrutar, es decir, para llevarlo encima y hacer 40 paseos unos 40 a lo largo de este invierno por zonas muy cercanas a nuestra ciudad o por dentro de la propia ciudad. Otro bonito libro para regalar esta Navidad. 40 paseos en torno a Jerez. Además son esos libros que se pueden coger de vez en cuando, ¿verdad? Sí. No solo de vez en cuando, son libros que lo tengo, aunque parezca, dentro del coche. Está bien. Es decir, lo tengo en el coche y dices, ¿dónde vamos? Cojo el libro, abro por la página, hoy vamos a hacer esto. Qué bien. Y además, algo curioso, sí, nos marchamos, pero él tiene que leer mucho, naturalmente, porque tiene que recomendar, la editorial se lo pide, pero los fines de semana no tiene tiempo. ¿Pero cuántos lees? ¿Cuántos libros lees diariamente o fines de semana? Los fines de semana es cuando más leo. Y entre semana, por ejemplo, en esta época hay muchísimo trabajo y entonces cuando menos tiempo, llego muy cansado y no me da tiempo. Normalmente solo leo como mínimo un libro a la semana. Un libro a la semana, todas las semanas. Eso.
Gracias Cristóbal, Isabel, gracias Cristóbal. Sí, muchísimas Nos tenemos gracias que Cristóbal por marchar. venir. Vale. Y además ha hecho un esfuerzo, porque hay gente con gripe trabajando en su librería y ha tenido que esperar a que alguien venga, ¿verdad?, para Y- Te lo sustituirle. agradecemos enormemente. Sí, Muchísimas gracias a gracias por el vosotras esfuerzo. Gracias, vecino. por invitarnos. Muchísimas gracias, Isabel. Muchas gracias. Nos marchamos Isabel. otra vez a la Atalaya, aprovechamos en este intercambio de invitados, porque después comenzaremos con la tertulia. La Atalaya, desayunos informativos de Europa Press Andalucía. Gracias. Mi compañero de fatiga y amigo Javier Sánchez Roja, a todos los diputados, senadores, parlamentarios, concejales que estáis hoy aquí, al alcalde de Vejer, de Algar, que está por ahí, Juan Carlos, muchísimas gracias, y a todos los representantes empresariales que estáis aquí, de la Confederación de Empresarios de Cádiz, del Consejo Regulador, de los colegios profesionales, agentes comerciales, graduados sociales, economistas, y a todas las personas que estáis. Muchas gracias por venir a este desayuno. Es posible que ocurra un hecho histórico antes de terminar el año. Fíjate si le hemos dado la vuelta a Andalucía, que por primera vez en la historia va a haber más autónomos que parados en Andalucía. Y yo creo que eso es lo que nos tiene que centrar como una de las grandes hitos que se han cumplido en los últimos tiempos. Hemos estado cercanos al 1.000.000 de parados en esta tierra. Hoy tenemos 593.000 autónomos y, como digo, es posible que a final de año se pueda invertir esta tendencia y que Andalucía tenga más autónomos que parados. ¿Cuál ha sido el éxito de que hablemos de que Andalucía próximamente va a haber los 600.000 autónomos? Uno, y en esto me quiero fijar porque cuando hablamos de las diferencias de territorio, pues hay que ponerlas encima de la mesa cuáles son las que se toman en uno y en otros no. Uno, la estabilidad, y esto es fundamental. El eslabón más débil de la cadena productiva, de la cadena empresarial, que son los autónomos, en los sitios donde no hay estabilidad tiene un problema, porque la estabilidad genera inversión. Y cuando hay inversión, los autónomos tienen trabajo y tienen pedidos. Pero también hay confianza en el consumidor. Segundo, la fiscalidad. La fiscalidad es fundamental. No es lo mismo invertir en un infierno fiscal que en unos territorios donde se es amable fiscalmente. Tercero, muy importante, la paz social. Yo creo que esta tierra, incluso esta provincia, y aquí está quien ha sido muchos años presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, ha habido un cambio brutal. Ha sido una ciudad donde no quería nadie invertir por la escasa paz social que había, y creo que se ha conseguido algo muy importante en esta provincia, y es que los conflictos laborales pues prácticamente se han reducido. Insisto, y si los hay, no lo hay en el sector privado. Hoy en España, en la inmensa mayoría de los conflictos sociales que hay laborales, están en el sector público más que en el sector privado. Y desde aquí, mi apoyo a los médicos, muchos de ellos... Bueno, pues es Lorenzo Amor quien está interviniendo justamente en estos momentos, vicepresidente de la COE y presidente, como todo el mundo sabe, de ATA. Tenemos ya nuestra tertulia como cada lunes, bueno, como cada lunes no, porque tenemos unas bajas, otras causan alta, en fin. Antonio Asenjo, Antonio Busto, buenos días. Buenos días. Pepe Soto, buenos días. Bueno, Buenos días. vosotros sí os conocíais, pero a Antonio Busto... Sí, no hemos No presentado. hemos- Vosotros mismos, en la ¿no? salita de espera le he hecho una mini entrevista y me parece una persona apasionante. Muy buena persona Antonio Busto, muy buena persona Pepe Soto, o sea que Bueno, vayan a encajar no, perfectamente. yo tengo muchas deudas por ahí. Sí. Antonio, hombre, es un fenómeno, mi tocayo. Bueno, no, Antonio Asenjo digo porque ya os conocía y él ya sí se conocían, pero digo pues de toda la En el vida. año 62. Ahora hemos recordado cuando entró cada uno en la caja y eso desde los años 80. Es que yo quería hablar de eso. Ya empezamos a hablar con José Antonio Carmona el otro día de Así canta nuestra tierra Navidad, esos famosos discos de la Caja de Ahorro que hicieron resucitar y poner arriba otra vez la Navidad de Jerez y la Zambomba, la Nochebuena de Jerez. Y yo además de eso, fíjate lo que me he encontrado en mi casa, porque hemos estado expurgando, aquí se dice expurgar. Me he encontrado un libro del Habla de Jerez de Juan de la Plata, Juan de la Plata. que yo no sé de qué año es, ni no sabía ni que lo tenía todavía en casa, de mis padres.
y me he encontrado esto, que esto vale millones. Mira, el 28 concurso de nacimientos familiares e identidades de Caja San Fernando, la COPE Jerez, esto tiene 30 años. ¿Te acuerdas de esto? Porque esto lo harías tú. Bueno, pero esto, si me permite, es moderno. Sí, claro. Eso después del 93. Claro, No del quiero- 95. Sí, pero digo moderno en el sentido de que para que nos esté escuchando a lo mejor pero que esto es de Caja San Fernando. Claro, no es Caja de Ahorro. Anteriormente habría que hablar del Espera, concurso que me trae también otra cosa antigua, de espera. Caja de Jerez, ¿no? Entonces, Aunque no tiene nada que ver, voy a traer otra cosa antigua que me encontré en mi casa. Esto sí es antiguo. Oh, sí, hombre. ¿Antonio Sí. Busto conoció esto? Sí. ¿Puedo sacar una caja que traigo aquí? También, sácala. Además, Esto es, a ver, me ven ahí, he esto es tenido- el carnet de Eco Jerez. Sí, hombre. Eco Jerez. Oye, El carnet de mi padre, de Eco Jerez. Escúchame, esto pasa que la gente dirá, ¿esta gente qué edad tiene? No, eso ya lo saben. Bueno, se Pues esto supone- vamos- Eso no lo pierda, eso es un Vamos, tesoro. Esto Nosotros- hoy es un día de magia. Mira lo que traemos aquí, que esto sí que la mayoría de las personas que nos estén escuchando No lo sabemos, o viendo porque- no sabe lo que es. Esto es una edición de 11 CD con un libreto fantástico, con las letras de los villancicos, clasificadas por romance, por autores, por guitarra. Bueno, esto es una auténtica... No estamos vendiendo nada porque no, No, eso quisiera no, esto mucha está- gente que se vendiera, ¿verdad? Esto está súper... vamos, no Agotado. aparte fue una edición muy pequeña, ¿no? Entonces, bueno, esto es una auténtica joya. Maravilla. La verdad que sí. Sí. Bueno, ¿qué os recordáis vosotros de esos discos Mira, de la yo caja? nomás que te puedo decir. ¿Tú sabes quién me ha pedido prestado a mí los discos para él escucharlos? Don Miguel Poveda. Fíjate tú. Claro. Y se lo he prestado, ¿Y ¿eh? tú qué relación tienes con Miguel Poveda? Cuéntame. Esas cosas son secretos. Pues es palmero, creo, ¿no? Tú eres Hombre. palmero de Está Poveda. sembrado. Ahora va roneando. Yo a él lo conozco nada más que de una vez, no. El palmero suyo, Carlos Grilo, es muy amigo de la casa. ¿Sí? Entonces, me dice, ¿tú le prestarías esto porque él está antojado? Y digo, yo se lo presto, no lo voy a prestar. Yo lo he prestado también, ¿eh? Que esto, pero que esto es prestado, ¿eh? Prestado. Sí, que esto no... Él la ha prestado. Para que también alguien que lo quiere escuchar. Es que nadie sabe lo que es Sí. el valor de esos discos. Porque se recuperó una cosa que estaba más que perdida. Porque aquí se cantaban cantábamos muchos villancicos, pero la mayoría no sabíamos la letra completa. Hacíamos dos cositas y cambiaba a otro disco. Que es lo que pasara en muchas veces la zambomba, que el que quiere cantar no te la sabe. Yo no canto porque soy muy malo cantando, pero luego las letras me las sé. Y me las sé gracias a los discos de la Caja de Ahorro de Jerez. Te decía en micrófono cerrado que ayer publicó Paco Sánchez Sí. Mújica una entrevista en La Voz del Sur maravillosa. Me ha gustado. Esta mañana me he escrito con Fran Pereira y las hijas de Juan Pedro Ladro en el 2014, 5 años antes de morir Juan Sí, Pedro. han reeditado una entrevista Una que hizo La entrevista, Voz del Sur. pero de las pocas. Juan Pedro Ladro era partidario de que los técnicos y las personas que tienen ideas tienen que estar en la sombra, nunca tienen que dar la cara. Y él eso lo llevó a rajatabla, pero a rajatabla jamás no hay fotos de él, no participaba en las ruedas de prensa, no participaba en nada, en la sombra. Y La Voz del Sur le hizo esa entrevista y vamos, aconsejo a las personas que nos están viendo que la pueden buscar por internet, Sí, porque la entrevista no tiene desperdicio, es muy interesante. está muy bien. Sí. Decía Antonio Busto igual que yo, que tú también estás siempre en la Yo- sombra, no yo eres una siempre- persona de salir. Siempre a la sombra. Yo siempre he entrado tú lo sabes, he entrado con mi comparsa por la puerta de servicio, he estado pendiente a ello, a la luminotecnia, a la prensa, a mis cosas, ¿no? Los atrezos y siempre en la sombra. O sea, hay muchos autores que están allí codeándose y tirando chaquetas de los políticos y las asociaciones. Eso conmigo no, porque entre otras cosas, tú sabes, yo no tengo limitación a la hora de hablar ni de Ni escribir. para bien ni para mal. Claro, y entonces, pues, como es una libertad, ¿no? Cuando tú no te comprometes con nadie, pues puedes decir lo que quieras, ¿no? Que muchas veces te he comentado, decían en Cádiz, pero tú eres de izquierda o de derecha, digo, yo soy de Cádiz. Muy Y bien. miro los intereses de mi tierra antes que los políticos, ¿no? Pepe, tú sabes que es que tenemos aquí ya toda una institución de Cádiz en el carnaval, ¿no? En el Sí, concurso, ¿no? mi ignorancia es total, pero hemos estado un cuartito de hora juntos
Y yo le he dicho, bueno, que conozco a compañero Antonio Asenjo, le he hablado de compañeros de Cádiz, de los discos de La Caja presentados en el Casino Gaditano con las letras del tío de la tiza, de todo eso, que La Caja también hizo en el carnaval una labor de recuperación La verdad muy, que sí. muy grande, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, pues son los villancicos que siguen sonando hoy en día, que hemos escuchado este fin de semana, el anterior y que escucharemos el siguiente. Esto es totalmente un tesoro que no se puede perder. Sí. Hombre, es verdad que eso, el mérito de Juan Pedro, de La Caja, de la cátedra. de la cátedra. Ahora el Parrillo fue el que, Manolo fue el que dio el 2 de peso y recuperó todo lo visto y por haber. Te llevó años, recuperando, y montó el coro. Pero yo creo, Antonio, este fin de semana lo pensaba, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, a Alfonso, ¿no? En otro orden de cosas. Sin el hermano no hubiera hecho nada. Pero es que el hermano sin él tampoco. Claro, Pero es que aquí igual, Parrilla solo no hubiera hecho nada. Hombre, entre otras cosas, Parrilla era una persona más bien tímida que otra cosa y le costaba... No, y no tenía la dimensión, pero es que Juan Pedro Ladro solo tampoco lo hubiera hecho. Entonces ahí fue un conjunto de entes, personas, ¿no? claro. Que, y La Caja, que creyó... Hombre, ahí el que dio la cara fue La Caja que... Claro, sí. Y Decía Juan Pedro en la entrevista que eran cassettes, porque en las casas no había nada, o sea, lo que había era cassette, ¿no? El cassette y el tocadiscos. Y él pagó, Juan Pedro Ladro pagó, creo que fueron 50 o 100 discos, que el que lo tenga en casa, pues ya lo dijimos el otro día, eso los pagó de su bolsillo, porque La Caja no quería hacerlo. De hecho no pone ni volumen 1, siempre lo digo, el que tenga el primero en casa verá que no pone ni siquiera volumen 1, ¿no? Entonces, claro, eso... muchas veces cuando organizamos cosas, yo me he dedicado a lo largo de mi vida a organizar eventos, la mayoría de las cosas que hacemos no trasciende, no tienen ninguna proyección futura. Haces algo y muere el día del concierto o muere cuando sea. Pero es que esto tuvo una proyección que 30, 40 años después estamos hablando de esto, ¿no? Es que es muy importante. Yo considero que hay que cuidar las raíces. Pasa en el carnaval también, ¿no? A título de comparación, carnaval tú puedes tener tu estilo, pero siempre respetando las raíces, ¿no? Por eso el año pasado, cuando salieron las moninas esta criticando y haciendo un carnaval muy suyo, muy subgénero, la buchearon y le cerraron las cortinas y punto. ¿Por qué? Porque hay que respetar las raíces, porque es un respeto. A mí me parece, yo llevo más de 45 años metido en esto y yo cada vez que piso las tablas del falla, yo cojo como un caballo, ¿no? Y es que no lo puedo remediar, y hasta que el público, o se hace un silencio sepulcral, cuando Fuerte dice, patelón, señores, te da un silencio sepulcral en el falla porque para nosotros es un templo, ¿no? Y hasta que la gente nos rompe en aplauso, yo no me relajo, vamos, me pongo como una moto. Y llevo más de 45 años que no te sigue un novato, que es normal, ¿no? Cuando está principiante. El día que no tengas eso, será tu perdición, creo yo. Dicen los grandes artistas, que decía Rocío, toda esta gente, ¿no? O sea, que ese nerviosismo lo tienes que sentir siempre. Claro. Si no lo sientes, pues ya será la técnica, pero no hay emoción. No, está claro. Es que hablarle al público es un respeto muy grande, ¿eh? Y cantarle al público es otro respeto muy grande. Claro. Y sobre todo cuando tú estás en la élite, el nivel de exigencia es muy superior. De hecho, el año pasado Martínez Ares tenía hasta cefalea y tuvo que dejar de escribir, porque, claro, la tensión es máxima. Entonces, claro, la gente espera de ti y tú cada vez te tienes que ir superando no solo a los demás, sino a ti mismo, ¿no? Y es un estrés que, por eso cuando el Yuyu estuvo aquí en el programa el otro día y dijo que ya estaba bien, que no soportaba, yo lo entiendo. Y le di la razón, digo, te entiendo porque sé el nivel de exigencia y sé que es agotador, ¿no? Muchos artistas... Pues la han convencido y va a repetir, ¿eh? Yuyu va a repetir este año, lo han convencido. ¿Quién? ¿El Yuyu? Yuyu. Ah, muy bien. Que decía el año pasado que era una cosa así puntual, porque quería que su familia, ¿te acuerdas? Por eso volvía, pues... Bueno, yo he hecho el Yuyu, el Celu, ¿no? El Celu. Ah, el Celu sí, que se ha retirado este año. Y eso es lo que le pasó, que su familia ha sido la que la ha obligado ¿A salir otra vez? siga. Claro que sí. Pero muchos artistas están ahora dándose un parón.
Es decir, porque no soportan. Mucha La gente dice, presión, la presión. me tomo un año Año sabático sabático, porque claro. no puedo Eso vamos a tener que hacer nosotros aquí, un año sabático, Antonio. Menos Rafael. No, no, no. Rafael incombustible. Rafael, sí, Rafael, yo lo admiro por eso, Este porque año parece es mentira. admirable, ¿eh? Como 85 años que Sí. tiene el tío y, Este año y se vuelve tira 2 horas en al el Festival seno. Tío Pepe, vuelve este año. Digo. Y yo digo, esto, ¿cómo es posible? Es no? un hombre entregado totalmente. Es admirable. Que por es cierto, Yo no conozco otro caso pero igual. por cierto que está, hablando de intérprete, que no hemos hablado, está en la colección. Sí, sí, Yo sí, tuve la oportunidad de conocerle, ¿no? conocerle, vamos, no a fondo, ¿no? Bueno, tamborilero, creo que... No, grabó varios temas, Aquí tenemos una gente de mucho nivel con quien se codea, ¿eh? Que si con Poveda, que si con Rafael. Bueno, Antonio Busto ya no hablemos. Pero los que somos aprendices, no sabemos nada, tenemos que pegarnos a esa gente. También es verdad. Yo- Por eso yo me pego a ustedes. Con Manuel Alejandro. Claro, Manuel mi trabajo, decía Juan Pedro Ladro en la entrevista que para mí ha sido un maestro, yo me considero un discípulo modestamente de Juan Pedro, me enseñó muchas cosas y amigo, y decía él, dice, es que yo me levantaba cada mañana para disfrutar con lo que hacía. Entonces, claro, imagínate, por ejemplo, en mi caso, que yo he conocido a Rocío, he conocido a Rafael, he conocido a Merced, he conocido a La Paquera, a, yo qué sé, a Macana, a Parrilla, que me tiraba un mes en un foro. Oye, ¿y Lola Flores? Lola Flores, tuve la ocasión, tengo una foto. Yo nunca me he hecho fotos, ¿eh? Siempre he considerado como Juan Pedro Como yo. que los técnicos no debemos salir en nada. Yo tampoco me he hecho nunca fotos, te quiero decir, cuando nosotros hemos tenido la posibilidad de, que tú conoces muchísimas igual Sí, sí. que venían a la caja Claro, después con los medios, claro. ¿no? Y no tengo fotos, las Pues- poquitas fotos que tengo me las ha hecho algún compañero de medio que en la entrevista me ha tirado una Pues- foto, pero yo no tengo Pues fotos. yo tengo una anécdota muy bonita. Me llamó una amiga vamos, estamos hablando hace cientos de años, ¿no? Yo llegué, hablaba antes con Antonio en el año 84 a la caja, venía del Consejo Regulador. Y me llamó una amiga de Lola, que Lola quería los discos de la caja, que había 5 editados. Y entonces estuve en el Hotel Jerez porque venía a cantar, creo, al Casino Valle de Cádiz o algo y tal. Y Parrilla y yo fuimos a verle, a yo jovencísimo, fuimos a verle al Hotel Jerez, bajó guapísimo, un pantalón vaquero, todavía han pasado 40 años, no se me olvida, metido como los toreros, ceñido, guapísimo. Yo la vi, digo, Manuel, esto es un escándalo, ¿no? de mujer, sinceramente. Y estuvimos allí como una media hora con ella y les dimos los 4 o 5 discos que había en ese momento y nos hicimos ¿Y una cómo, foto. cómo Yo tengo eran la foto. las distancias cortas? Bueno, la gente, yo conté creo aquí el otro día que, por ejemplo, a mí la canción folclore esta española La copla. no me gusta, ¿no? Bueno, con los grandes respetos, ¿no? Entonces con Rocío, por ejemplo, tenía mucha aprensión, ¿no? Una artista y tal, ¿no? Y luego cuando tuve ocasión echamos un día entero con ella, cuando grabó el disco entero de la caja, y fue un día inolvidable. Terminamos en el Cunazaré comiendo y después, fíjate la gente que está saliendo ahí en pantalla, bueno, eso es... Mira, Macanita, ¿no? La mira, Paquera. Terremoto, Son imágenes del archivo donde Paquera, Macana, Macana. Gregorio, Juan Pedro Ladro allí detrás, Juan de la Mercedes, Plata. Juan de la Plata, Torrito, Pepe Marín está por ahí también, Ángel Ángel Vargas. Vargas. Y este último, una persona que también se ha hablado, en esa comida estaba yo. Eso fue en el Hotel Villa de Jerez, que Juan Pedro Ladro, con motivo del, no sé si fue el 15 o el 20 aniversario de la colección, invitó a un grupo de personas, los protagonistas y algunos más. Yo tuve el inmenso honor de estar allí y bueno, pues por ahí estaré. Torrito. Hay una anécdota que cuenta Juan Pedro Ladro graciosísima en la entrevista esta de La Voz del Sur. Mira, ahí he pasado yo. Dice que he pasado por Esa era ahí tú, esa era muy, tú. muy boncito. Dice que José María Álvarez Bebeder, el hermano de Manuel Alejandro, nadie habla de él. Bueno, pues es una pieza esencial en la colección. El director artístico, el director musical, la cabeza que está detrás de muchos de los temas. Mira, Mariano Ruiz Carretero. Ese era José María Álvarez Bebeder, hermano de Manuel Alejandro, que Esta está Parrilla, ¿eh? por ahí, un músico. Mira, este de las barbas era Ese eres yo. tú, el que Ese está de soy yo. espalda, delgadito, Lo delgadito. delgadito, mira para que izquierdo. Sí. Pues Torrito, que está ahí, que era una persona graciosísima. Mi madre me contaba anécdotas de él en el Callejón de Asta,
Por lo visto, José María Álvarez Vivedel lo metió en la pecera, para los que nos oigan, que es el chisme donde estamos metidos aquí, el estudio de la radio, y lo metió un montón de horas en alta frecuencia en la calle Pureza a grabar, y ya Torrito estaba ya que no podía más. Y le digo a Juan Pedro, dice, Juan Pedro, yo no sé cómo me metió en esto si lo mío es escocés. Qué bueno. Esa gente, bueno, los que viven muchos de ellos, ¿no? Mariano, La Paquera, es que cuando tú... Este fin de semana también lo pensaba, cuando tú has conocido a Parrilla, a La Paquera, a Rocío, a los Sorderas, a Terremoto, a Merced, a los Vargas, a La Macana... Es que ¿Está Paco Izquierdo? Paco, sí. Sí, con Parrilla. Parrilla es una persona excepcional en la colección. Dice Sánchez Mújica que pasado el tiempo, después en esa entrevista, el monumento que se lleva reclamando a Parrilla, por ejemplo, no se le ha hecho. Entonces es una persona que merece eso y lo que se haga. Llevamos año y medio intentando, el ayuntamiento ahora parece que se ha puesto las pilas y lo está haciendo. Ladro, ¿no? Con lo de... Hombre, una pequeña placa en la calle donde nació. Las personas no tenemos memoria, pero es que los pueblos menos, o sea, no recordamos nada. La gente joven que nos estará escuchando dirá, bueno, ¿y esos viejos quiénes son, no? O sea, pues esos son los que crearon. Estabas tú diciendo también que después de este fin de semana, después de todo este nivel de artistas que tú has conocido, ¿no? Claro, sí, es que yo tenía que haber pagado por ir al trabajo. Sinceramente, porque claro, atender a Rocío Jurado... Eso decía Carmona aquí todos los días cuando venía, cuando estaba de director, que teníamos que pagar porque aquí estábamos, esto es una gran escuela y teníamos... Claro. Mira, este fin de semana... Tiene que ver que 90 años ha tardado Jerez en reconocerle al mejor músico, mejor compositor del mundo, el reconocerle hijo adoptivo... Hijo predilecto, ¿no? Hijo predilecto. Hijo predilecto. Y Manuel menos mal que Alejandro, ¿no? En este año se cogió hijo predilecto de Jerez, de la provincia de Andalucía, lo cogió todo. Sí, sí. A un hombre, No, 90 que no tenía nada, años, no tenía nada. 90 años. Pero que ha tardado 24. Jerez, ha tardado la provincia y ha tardado Andalucía. Y España. Por eso digo yo, ¿Y España? Lo que decía Antonio, el olvidarse de la gente Sí. que han creado, porque estamos hablando de los discos de Así Canta Nuestra Tierra en Navidad, y el disco de Manuel la Alejandro. Expo, y el disco de la Expo, que sacó la caja de ahorro de Manuel Alejandro. Que también hicimos Eso, referencia. eso es la Hablamos- maravilla de las maravillas. Sí. Ahora, fíjate, lo hablábamos aquí el otro día, es curioso. Ahora Merced acaba de sacar un disco con las letras de Manuel Alejandro. Hombre, que con todo mi respeto a Manuel Alejandro, me parece maravilloso, pero que eso se hizo en el año 92. Claro. Quiero decir que queremos descubrir América. No, pero que América ya estaba. Y a mí lo que me extraña es que los flamencos de Jerez no hayan descubierto antes las letras de Manuel Alejandro. Sí que son una joya. Entonces tú coges ese disco y está La Paquera cantando Sevilla Verde Claridad Salada, y está María José de Santiago, está Lola, está Sordera. Donde Es una joya. En ese disco, En ese y disco. Ángel Vargas. Y Ángel Vargas. Y Macana. Macana, Lola por Flores, cierto, la hablando Macana, de Macana, que Macana, no le pasa a la tele, pero quiero que escuchéis la Macana que estuvo el que sábado actuando en el Lola balcón ya- de Vicente. Lola en ese disco ya estaba pobre, es un cirio. Mala, ¿no? Sí, pues ese disco del 92, Ha salido ahí. Juan Pedro tendría para un libro o para varios, dice él, solo de las grabaciones, ¿no? Vive todavía el ingeniero de sonido que ha grabado todos los discos, Pepe Torrano, vive todavía. Y con este pavo hay una anécdota muy graciosa. La Caja hacía un cartel y se hacía para todas las oficinas de la provincia. Entonces ya era Caja San Fernando en Sevilla, y de la calle larga de la oficina llamaron allí a Sevilla. Oye, que hay un cliente aquí que dice que quiere el cartel, y le hemos dicho, hombre, que no se lo podemos dar porque está puesto y tal. Al día siguiente otra vez, bueno, dio un coñazo allí el cartel, y ya José Leamores llamó al director de la oficina y habló con el hombre. Mire, ¿Usted por qué tiene tanta insistencia en llevarse el cartel del pavo? Y dice, no, yo es que vendo pavo, entonces le voy a cortar lo de la caja y debajo pongo se vende. Aprovecho los Esa es la portada. Claro, que era el pavo. Yo me acuerdo de eso, yo me acuerdo. Bueno, Sí, yo pero- con respecto a Manuel Alejandro, antes que se nos vaya la olla, Sí. yo pienso que es un genio que no está reconocido ya no solo en Jerez, Ni en el sino mundo. a escala nacional por lo menos, vamos, porque no hay ningún artista internacional de los nuestros que se precie que no haya cantado algo de Manuel Alejandro. Y esas cosas también pasan en carnaval, vuelvo otra vez al símil, ¿no? Hay personas, por ejemplo, no voy a hablar de mí,
por modestia. Voy a hablar de Pedro Romero, por ejemplo, que ha sido una persona que para mí es un autor de autores, porque para mí el ser poeta y cantar con el corazón y en el lenguaje de tu pueblo, porque yo cuando escucho las S digo, tú que eres de Valladolid, para mí es lo más grande. Y sin embargo, son personas non gratas, porque me pasa como a mí, le pasaba como a mí, que no se esconde. Es un tío que si tiene que criticar, critica y lo dice. Pues yo recuerdo el paso de Buena Gente, que hablaba de su tierra como una viejecita canosa que estaba por las calles pidiendo, ella que es la cuna del cante, la cuna de... Y a mí me pone los vellos de punta. Eso es poesía, poesía popular, la que el pueblo mama y se enriquece, ¿no? Pero por eso digo de que hay personas, autores, que son buenísimos, son magistrales y no son reconocidos porque no se llevan bien con los políticos. Y entonces, pues, no tienen ni una placa. Y bien merece del barrio Santa María, igual que mis padres, ¿no? Del barrio Santa María se merece cuando menos una plaquita. Pero no se hacen eco los demás porque los políticos no le interesan. Él tampoco era de estar tirando la chaqueta en el ambigú y esas cosas, ¿no? Y también son personajes muchas veces que tampoco, porque cuando hay movimiento ciudadano que pide algo, también se les suele hacer caso en los ayuntamientos. Tampoco a lo mejor hay gente que empuje... Bueno, yo... No sé. Dime, Pepe, No, dime. que yo En tu caso que estás harto de peligro, No, que yo llevo año y medio y casi ya lo he dejado. Porque me voy a hacer non grato en... No, hombre, cuando Tanto uno... pedir. No, pero no para mí, yo nunca he pedido nada para mí, ¿no? Pero cuando yo llevo año y medio con lo de Juan Pedro, y ahora sí creo que se está haciendo algo. O sea, porque yo esta mañana he hablado con las hijas y ya hay un interés, ¿no? Pero hasta ahora cuesta mucho. Sobre lo de Manuel Alejandro, no puedo adelantarlo, pero se cumple 94, vamos a decir una cosa, ya que nos ha invitado. Noticia. Una noticia. Lo que pasa es que no podemos decir, pero se está haciendo algo para celebrar en Jerez el 94 ¿Cumpleaños? Él está ahora mismo tocando en México, que me parece que ya el ir allí, yo lo pensaba, yo tengo 94 años y lo que quiero está en el sofá de mi casa. Está clarísimo. Ni con avión ni nada. No, pero es que está actuando. Hombre, actuando. Lo mismo va a celebrar el cumpleaños tocando el piano aquí y cantándole Rafael, porque aquí ya son los dos que están ahí nativos con la edad que tienen. No sé, pero que sé que se está, a través de la Orquesta Álvarez Viveder, se está fraguando algo para celebrar el 94 aniversario. A través de la orquesta Magdalena Garrido, ¿no? Sí. Lo que no podemos, y casi no sería conveniente tampoco más, porque se está ahora mismo... Ya se presentará. Se está cociendo, ¿no? Fraguando. Nunca mejor dicho. Está en el horno. Bien, pues todo lo que venga de ahí, de Manuel Alejandro, El hermano, de la insistido, orquesta. José María, una persona a la que yo también... él me ha beneficiado con una modesta amistad y demás. Es una persona de la humildad que tiene no la conoce nadie. Y ha quedado eclipsado por el nivel del hermano que tenía. Pero José María, yo creo que es más músico. ¿José María también está en Madrid o vive aquí? José María vive en Madrid. Ah. Él viene aquí a la residencia militar o venía en Semana Santa y algunas veces al año. Pero José María ha quedado eclipsado por lo que es Manuel Alejandro. Pero yo creo modestamente que es más músico. Él dirigió la banda de la Marina en Madrid y luego es el ideólogo detrás de Juan Pedro de la colección. Eso no lo sabe nadie, ha pasado inadvertido. Por él le sale una competencia. Claro, es que a ti Eso te pasa sale, muchas veces a ti cuando hay te tantos sale artistas. un hermano así, Claro. hombre, lo quieres matar, hermano, lo quieres matar a tu hermano, ¿no? Pero es un gran músico. Onda Jerez tiene grabado un concierto que debería de recuperarse. Se dio en la Catedral, no recuerdo el año, con la Orquesta Ciudad de Málaga y toda la obra sinfónica de don Germán Álvarez Viveder. Bueno, quien hizo las partituras, las partichelas y quien montó ese pedazo de concierto fue José María Álvarez Viveder. Y eso lo tiene grabado Onda Jerez. ¿De qué año es? No sabe qué año, ¿eh? No, ¿Año 90? memoria... No puedo, ahora mismo no. Bueno, lo sé. buscaremos en Pero eso San Google. Quizá después. Pero se debería de poner en Semana Santa, porque eso es una auténtica joya. Metimos 2.000 personas en la catedral. ¿De la Caja de Ahorro también fue? ¿La Caja Sí, de lo organizó la Caja y está la Orquesta Sinfónica Ciudad de Málaga con toda la obra sinfónica sacra de Germán Álvarez Viveder. Creo que lo dirigió José María, pero ya la memoria también me falla.
Eso no lo conoce mucha gente y Onda Jerez lo podría... También es verdad que es cuestión de suerte. Hay muchísima gente en la vida, futbolistas, que son muy buenos y no llegan porque, bueno, no, a lo mejor no tiene una mano que le pueda apoyar y eso. Mi madre, como buena gitana, decía, hasta para ser puta hay que tener suerte. Y yo lo trasladé a un paso doble, así terminaba un paso doble. Y es verdad porque en la vida hay que tener padrino, ¿no? Como se suele decir. Y hay a lo mejor esta criatura, por su carácter o lo que sea, porque ha estado un poquito en la abstracción y no ha tenido nadie que le haya dicho, joder, pues tú eres un artista, ¿no? Y claro, también es verdad que el hermano es mucho peso, ¿no? Es un peso pesado. Pero ya te digo, eso no tiene nada que ver porque También hay muchísimas... él se hace militar y entonces cambia un poquito la cosa. O sea, Claro. si hubiese sido dedicado solamente quizás a partituras y a componer, estaría en otra lista. No, pero siendo militar está más limitado. Claro. Que quería yo escuchar la macanita, que aunque no tenemos las imágenes, No, pero aquí claro. del TikTok, que yo aquí en el TikTok lo tengo todo, mira. Parrilla, El homenaje a Parrilla. Bueno, Esto, fue esta, con esta, Antonio Higuero, ¿eh? esta cadencia, este compás, con todo mi respeto, esta tradición, esto es que ya hoy no se oye. El problema es que estos soniquetes, lo decía Juan Pedro Lado en una entrevista, esto no se oye. Tú escuchabas la guitarra de Parrilla y cerrabas los ojos y sabía quién estaba tocando, o Gerardo Núñez, o Moradito Chico, es que yo creo que somos gente de otro tiempo. Eso es como Nadal. Bueno, y este es Antonio Higuero, que es de lo mejor Sí, que hay. no, sí, con todo mi respeto, Te quiero decir no, que- claro como suena, pero que hay que mamar de los grandes. Volvemos a lo mismo, es que Parrilla era un músico que era autodidacta, pero que tenía las cuerdas metidas en la cabeza y en el corazón. O sea, es una persona, es que eso cada 100 años nace uno. Nadal, ¿cuándo habrá otro? Bueno, hemos tenido suerte de Alcaraz, ¿no? Pero que eso no sale todos los días. Es que Aquí eso- tenemos todavía vivo a Paco Cepero. Sí, bueno, grandísimo músico, ¿eh? Sí. Grandísimo músico también. Sí. El guitarrista ha habido muy bueno. Bueno, ¿eh? Morao, vive también, Morao. Morao. Manuel Morao, vive. Moradito Chico, Gerardo. O sea que hay muchos artistas. Esto fue en el balcón de Villavicencio, Sí, Vicencio, Villapanés, perdón, Villapanés. Villapanés, aquí en la Delegación de Cultura, justamente antes de la Zambomba Vic, que no sé si la visteis por lo menos en la tele. Sí, ¿Visteis algo? ¿Estuvisteis en la yo lo Plaza de he visto- Asunción? Yo lo he visto en la tele. No suelo, cada vez los sitios así multitudinarios, eso no suelo ir, pero sí a través de Yo, Onda no- Jerez. yo estuve fuera ese día. Estuve de entierro. Vaya por Dios. Una alegría. Pero me han dicho que estuvo muy bien. Me han dicho. La gente, tú sabes, regalaron pandereta y era como cuando la caja regalaba algo. Allí había que tener un escudo y un sable para salvarse de quien pueda. Yo me acuerdo, Manolo Fará también. Y pestiño, dieron pestiño. Bueno, en la caja daba pestiño en el hall, después de la actuación. o no Eso sé. fue. Lete hizo una pestiña, la primera pestiña, ¿nos acordáis? Aquí en la calle Doña Blanca, primera pestiña, eso lo vivió yo y lo estaba Cuando fue Lete concejal. de concejal, Cuando fue exactamente. concejal del PP, sí. Eh. Sí, hombre, Lete. La idea de los pestiños en Navidad en la caja de ahorros fue estando en la principal. Y me acuerdo que no estábamos reunidos porque yo siempre en Navidad, en Semana Santa, a mi mujer era muy buena cocinera y muy buena repostera. Mando unos pestiñitos para la caja y los llevamos. Y un día charlando allí en la caja, ya cerrado, le digo a Álvaro de la calle Quillú, ¿qué tal sería el día 24 poner en la puerta? Álvaro, una- padre, ¿no? Padre, claro. Era el director de la plaza de la Plaza en la y arena. ponemos unos pestiños, unos rosquitos o algo así, copazo. y ponemos una botellita El de anís, vino el anís. de anís, una de brandy, Claro,
Oh, la que se dio. Pues eso se hacía Hola, en la Plaza la de que las dice, Marinas, ¿no? en la Plaza de las Marinas, cuando se presentaba el disco, En el auditorio. en el auditorio, pues Se hizo también. se le daba a la gente una copita y un pestiño. Y allí Manolo Fara en la puerta, bueno, se pasaban momentos muy duros, porque había 374 localidades, todavía no me acuerdo. Pero Entraban en la calle 500. en la calle había 1000. En la calle había 1000. Entonces, claro, aquello era, en fin, pero momentos únicos, la verdad que... No, hemos vivido en la caja, yo por lo menos he Sí, vivido... teníamos que haber pagado, yo creo, sinceramente. Momentos inolvidables. Inolvidable. Porque estamos hablando de los discos y todo. Yo nunca se me olvidará la película de Semana Santa de Jerez. Sí. Que la película está muy bien hecha, pero lo mejor que tiene a mí la película es el texto. Sí. El texto El es una guión, maravilla. el guión. Bueno, pues, ¿cómo sería de éxito que tuvimos Juan Rosado, los comerciales, yendo a los clubes de ancianos a proyectar la película, porque aquello era que todo el mundo la pedía? Y digo, ¿Esa película que la hizo? Eso lo hizo, Esa la hizo Equipo 3. Perico Tena, creo que el Equipo texto. 3. Sí. ¿El de Carmona? Sí, Creo el texto de Tena. El texto de Perico Tena y la voz de Joaquín Petit. La voz es de Joaquín Petit. Y Era el, una actor, carta. y el actor Los Fernando amigos de Reina. Carmona, que siempre habla de hay ellos. una anécdota graciosa de esa. El actor Fernando Reina. Hay una anécdota graciosa, eso es una carta de un niño. Cuando tú te encargan un guión, cuando yo hice el vídeo del vino para Onda Jerez, te tienes que plantear un hilo conductor, un esqueleto. Entonces ahí Perico utiliza la carta de un niño, que le escribe a su padre, recordando una a una los barrios, las hermandades de Jerez a nivel histórico. Es un trabajo El muy, texto es una muy maravilla, bonito. ¿eh? Pero hay una anécdota graciosa que un día en el departamento de marketing con Paco Izquierdo nos despachamos una carta al director con parte del texto copiado hasta las comas de ese vídeo, y lo firmaba una persona. Digo, bueno, esto es de una cara dura impresionante. Había cogido el tío el vídeo, querido hijo, digo, hostia, esto ¿Ya es la existían los leche. caraduras por aquella época, no? Este ha habido toda la vida de Los Dios. plagios toda la vida. Y la habrá, y la habrá. Ahí había, el otro día hablamos, yo creo que yo tuve la suerte de incorporarme a un equipo de gente fantástica. La caja de ahorro, eso son suertes también, que tú pasas por allí y ya está, ¿no? El otro día contaba una anécdota, tuvimos un encuentro con... Se ha venido a vivir a Jerez hace ya 15 o 20 años el inventor del hormiguero, Juan, Sí. ¿no? Y bueno, que el hombre está enfermo, está entre Jerez y Madrid, pero vive aquí en el barrio de Santiago, ¿no? Y la mujer contaba una anécdota de cuando ellos se conocieron, que tenían 18 años, y este le dijo, mira, tenemos que dejar la relación, ya no vamos a poder seguir, porque yo no te puedo dar ni una casa, ni te puedo dar un trabajo estable, yo solo tengo ideas, solamente tengo ideas, llevan juntos 50 años. Entonces él dice, bueno, que terminó 2 carreras que no le han servido para nada, porque lo que él ha aprendido está en la calle, pero que es una persona que tiene, y a día de hoy, la cabeza llena de ideas, ¿no? Esas son la gente que necesitamos. Los genios. Claro, Que hay muy pero poquito. eso hay de vez en cuando. Eso es súper sonoro, como digo yo, ¿no? Porque, y sobre todo si trabajas en lo que te gusta, pues ya, chapó, ¿no? Así que... Bueno, creo que tenemos que despedir ya en televisión. Nos quedamos 5 minutos más en la radio, si no os importa. Así que dejamos aquí el programa por hoy. Despierta Jerez, muchísimas gracias a los tres. Y seguimos ahora, como siempre, en el 101 de la frecuencia modulada. Bueno, pues ya en radio solamente vamos a seguir hablando de...